Seguimos en este primer encuentro nacional de medios regionales desde el Hotel Tilahari en la bella comunidad de San Carlos. Y díganle a mamá que estamos todos bien porque estamos con Fernando Chironi en esta mañana. Qué gusto. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que sí. Gracias a ustedes, bienvenido al a equipo. este espacio, bienvenido. Un lujo estar acá realmente. ¿Cómo te has sentido? Encantado. Además, de nuevo, para mí ver esto, más allá de la germinación de la semilla que representa la red, verlo dar frutos y tener hoy esta cantidad de medios regionales en un salón me parece casi que milagroso, ¿no es cierto? Así que les agradezco a vos y a la UNED y a toda la red que realmente han hecho un trabajo excelente, brillante y de alta calidad. Fernando Chironi, productor de radio desde los 90, Fernando, sí. En Costa Rica. Nos decías ayer que has pasado por muchísimos espacios, sí. También programas de televisión como Decirle Mamá que estamos todos bien, del cual fui un gran admirador, por eso ese chascarrillo del inicio para dar arranque a la entrevista. Fernando, ¿cómo ha sido esa experiencia de hacer televisión, de hacer radio en Costa Rica? Sí, yo en realidad me considero mucho más de radio que de televisión. Mi primer trabajo en radio fue haciendo un programa que es de rock en español en 107.5 y era el año 95. Wow. 96, y en el 97, bueno, llegó Radio MTV, trabajé como productor general de varias radios y hasta que realmente estaba como agotado el espacio en la producción general y decidimos generar este ambiente controlado de 2 horas de aire en donde nosotros manejábamos el contenido que realmente en el que creíamos, ¿no? Ciudad Caníbal. Y ahí surge Ciudad Caníbal. Y surge además en un horario rarísimo. Yo todavía era productor general de la radio en la que inauguramos el programa. O sea, el pitch me lo gané, me lo hice yo a mí mismo, ¿me entendés? Era fácil. Pero abrimos una franja de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Entonces yo ponía ahí algunos programas como más experimentales y los martes no había programa y Ciudad Caníbal tenía un carácter que incluso de 8 a 10 nos parecía como muy temprano, así que el espacio de los martes era de 9 a 11 de la noche. Hicimos 4 meses de ese programa y en octubre se hace la primera premiación de la Cámara Nacional de Radio por los premios Roger Barahona con un jurado internacional y en la terna de programas de opinión estaba buenísima la terna, o sea, estaba Amelia Rueda, estaba Pelando el Ojo y estaba Ciudad Caníbal y ganamos Ciudad Caníbal y eso nos ayudó a trasladarlo a un lunes a viernes. Y ahí fue cuando yo renuncié ya a la producción de radio y me dediqué desde el 2004 al espacio, a Ciudad Caníbal como tal. Y ha tenido un montón de mutaciones, ¿no?, en el medio. ¿Y hoy por hoy qué es Ciudad Caníbal? Sí, está ¿Cómo buena. ¿Cómo describiríamos Ciudad Caníbal hoy, esa evolución a llegar a hoy? Creo que esa es la última, la más reciente mutación que tuvo el programa, que fue la transición realmente con la incorporación de lo digital. Nosotros siempre hemos estado en frecuencias. Yo particularmente considero que las frecuencias son muy importantes. No creo que haya que hacer una migración de un lado a otro, sino que creo que se nos agregó como comunicadoras y comunicadores un formato y un lenguaje que es el digital, y eso varió la forma en la que hacemos radio y es muy importante adaptarse a esa forma. Entonces antes de entrar a Amplify, que es la radio en la que estamos ahora, en 95.5, tratamos de redefinir la categoría en la que se encontraba el programa y lo definimos como un programa radiovisual,
¿no? De nuevo, obviamente está lo digital de por medio, si no, no habría video, pero no estoy dispuesto a decir que somos un medio digital todavía, seguimos siendo un programa de radio con una transmisión de video en donde tratamos de aprovechar ese lenguaje. Entonces, están bien las camaritas, pero también, viste, hay que producir en torno a ese mensaje, ¿no? Entonces tenés que tener videos de apoyo, B-rolls, distintos formatos en tiempos de duraciones en los videos también. Y bueno, y creo que ahora es eso, un programa radiovisual de nicho. Siempre, nosotros nunca fuimos mayoría, o sea, estamos acostumbrados a ser minoría y nos ha resultado súper bien. Más de 25 años de Ciudad Caníbal. 20, sí, y ponele 25 de trabajar en esto, pero sí, 20 de Ciudad Caníbal. 20 de Ciudad Caníbal, y eso me lleva a hablar sobre el eje temático en el que de alguna forma te involucraron ayer para la charla. Claro. Que era sostenibilidad, y arrancaste diciendo que no te gusta la palabra sostenibilidad, pero 20 años no se logran tan sencillo. Entonces, ¿qué es sostenibilidad para Fernando Chironi y para Ciudad Caníbal? ¿Y por qué no te gusta la palabra? Sí, la palabra, me parece que el término está como muy utilizado para justificar la idea de que los proyectos o las cosas se sostienen a partir como de algo divino. Y en realidad la sostenibilidad es porque hay alguien, viste, que está poniendo el hombro, aguantando eso. Claro. Y muy probablemente, o sea, si no te preocupas por esa persona, se le va a romper el hombro, va a tener dolor de espalda. Entonces, sostenibilidad, bueno, quiero ver quién es el que lo sostiene, quiero ver cómo está, ¿no? Si está bien, pero no, o sea, sostenerse en el tiempo va mucho más allá de lo económico para mí. Creo que económicamente cualquier proyecto independiente pasa por todas las etapas, o sea, vas a tener un momento bueno, vas a tener momentos malos, contenidos buenos, contenidos malos. Eso nos pasa a todas y a todos. Cuanto más estés al aire, de hecho, mucha más probabilidades de decir una estupidez, ¿no? Entonces, y eso ocurre, ¿me entendés? Ocurre. Nos pasa a todos y a todas los que trabajamos en esto. Pero sí, se sostiene en el tiempo y hay que buscarle la vuelta económicamente, y te va a ir bien y te va a ir mal. Y, por ejemplo, la pauta no es lo único que determina la sostenibilidad de un proyecto. Si vos tenés una estructura como nos ha pasado a nosotros hemos tenido el programa casi en 7 radios. Digo casi en 7 radios, no, porque es que las tendría que contar, pero son 7 u 8 radios, y nos encontramos con que la sostenibilidad del proyecto, por ejemplo, estuvo muchísimo más en peligro en los momentos de mayor facturación. Wow. O sea, cuando Ciudad Caníbal representaba el 50% de la facturación de la radio en la que estaba, que eran épocas 2006-2007, época de referéndum, y donde había toda una necesidad también de un lenguaje crítico que abordara estos temas. A nosotros nos iba muy bien económicamente, pero muy mal con la radio. Entonces, ya te digo, eso nos llevó a sacar el programa de esa radio. Y era el mejor momento económico, ¿no? Entonces, o sea, de nuevo, ¿dónde está la sostenibilidad? Bueno, en aguantar los trapos, en no abandonar, en creer en tu equipo de trabajo, en abrir espacios, sobre todo, como lo han hecho acá. Yo creo que esto es un ejemplo de sostenibilidad en todo caso, ¿no? Ayer, durante la charla que nos compartías, Fernando, decía, bueno, anterior a tu charla hubo otros espacios, otras intervenciones, y se hizo mucho énfasis sobre el tema de las métricas, volviendo sobre el tema de la sostenibilidad, ¿no? Cómo las métricas son importantes para poder vender, para poder
pautar, etc. Pero vos decís, me tienen sin cuidado las métricas. O sea, que se preocupe otro. Yo no es que menosprecio el trabajo de nadie, yo entiendo, pero no... Es muy relativo. Generar audiencia o crear audiencia lleva mucho tiempo, y yo creo que las métricas son muy frías a la hora del relato de quien te escucha, porque el valor de las audiencias es bien odioso. Vos no podés decir que hay un oyente, ¿no? Que, digamos, que es más eficiente que otro oyente. Pero sí podés decir que el grado de afinidad que generan los medios a partir de contenidos, por ejemplo, regionales o locales, o en donde se muestren historias que la gente pueda vincularse rápidamente, ¿no? Hacen que la necesidad no sea ser mayoría. O sea, a veces 1 millón de views en una publicación de internet es menos trascendente en términos de a quién estás transformando con tu comunicación que tus 10 oyentes que están en vivo. Y yo creo que a veces con esos 10 oyentes podés cambiar muchísimas más cosas que con el 1 millón de views de un TikTok. Entonces, de nuevo, es relativo. A mí las métricas me tienen totalmente sin cuidado, o sea, no es algo en lo que me fije. No creo que hagan falta, más allá de la venta, para explicar ningún fenómeno. Creo que sí está bueno tener un vínculo con la audiencia en términos de entender lo que te está pidiendo, de entender que hay un lenguaje que se agrega, que es el lenguaje digital, que hay que sintetizar, pero no para que te definan tu contenido, o sea, no así. 20 años no 20 se los años, brinca. no nada, es febril la mirada. No se los brinca cualquiera, Fernando, Sí. y Ciudad Caníbal ha logrado mantenerse ese periodo de tiempo, sostenerse, volviendo a la palabra. Entonces, Acepto. podríamos decir que la definición de la audiencia, porque vos decías, es un Sí. programa de nicho, Sí, no es un total. programa de alcance masivo, No. es de minorías, decías vos también. Minorías. Es un programa de nicho. Ese es el punto medular quizás de que se hayas... Para mí hay... Que ¿Me sobreviva pasás Ciudad mi Caníbal? cuaderno, Mike, por favor? Lo tengo anotado. Ojo, se cae todo, no pasa nada. Perdón por la desprolijidad. Pero es que yo me lo había anotado porque hay gente que dice que es la madre, es el contenido. Pero en realidad para mí, la madre de todo proyecto puede llegar a ser el contenido, pero después de un método básico que es definir muy bien tu audiencia. O sea, elegí a la gente a la que le vas a hablar, porque es muy importante ese vínculo que al final termina definiendo, ¿no?, que esos 10 oyentes son tan relevantes como el 1 millón de visitas, ¿no? O de views. Y cuando nosotros hicimos el trabajo, lo que hicimos fue definir audiencia, nos dejamos plantear 2 objetivos en el relanzamiento de esta versión radiovisual de la que hablábamos al principio, muy concretos, después de filtrar un montón de objetivos. O sea, volvimos a sintetizarlo en chiquito, y después empezamos a elaborar una estrategia. La estrategia que teníamos partía del recurso de que, por ejemplo, tenés un espacio que podés dividir en bloques. Entonces, ¿qué tipo de programación vas a hacer? La parrilla. La parrilla de tu programa. Y ahí está también la clave de cómo esa estrategia va a poder ser coherente con los objetivos planteados y en el lenguaje de la audiencia inicial del programa. Y después vas a tener como algunos
algunas audiencias satélites y circunstanciales, y vas a tener contenidos virales, y no es cierto. Y los que no. Y claro, exactamente. Pero de nuevo, yo creo que hubo charlas muy lindas, realmente. Yo además soy re fan de muchos de los medios que vinieron, y me llamó la atención particularmente el de Marcela y Noelia, de La Voz de Guanacaste y San Carlos Digital, que son dos medios que yo admiro profundamente, con un valor informativo, viste, o sea, impecables realmente. Y a Marce además la conozco desde hace muchos años y es súper rigurosa, o sea, no lo dejo clarísimo, la disciplina, pero bueno, yo con Marcelo Ugalde trabajé en Econews en el año 2006 también, y ella es brillante, y ella habla de que hace 10 notas por día, ¿no? 10 notas. O sea, es una barbaridad, Marcela, sos mi ídola total, yo jamás podría hacer algo así. Y San Carlos Digital es un medio no solo exitoso, sino con alto valor informativo. Y La Voz de Guanacaste viene de pasar de un medio impreso que se emitía, o sea, que salía una vez al mes tenían ellos, a algo digital y publican una vez a la semana. O sea, dos ejemplos de éxito con fórmulas totalmente distintas. Entonces yo creo que es buscar tu fórmula, buscar tu voz, relatar una historia interesante, y a partir de ahí lo demás llega. Si lo que estás haciendo es con honestidad, con transparencia, creo que lo demás llega. Fernando Chironi es director de Ciudad Caníbal, programa por más de 20 años en diferentes radios de Costa Rica, y que ha logrado superar, trascender y conocer sus audiencias de la mejor manera posible para que podamos decir hoy que los tenemos acá y nos acompaña y sigue vigente. Fernando, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que sí, por acompañarnos, por aceptar la invitación. A ustedes, Rodolfo, a ustedes que están haciendo un trabajo del que además me encanta ser parte en esta mínima, porque no hice nada, o sea, pero verlos a ustedes así, trabajando así, es súper inspirador. Me voy lleno de energía de este encuentro y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos, Fernando. Seguimos en este primer encuentro de medios regionales. No se despeguen de la señal de Onda UNED.